es Bartolomé San Juan. Y pues Susana al final, cuando sucede esto, enloquece, termina, ya tenía ya traumas anteriores por la relación que tenía con su padre y demás. Más antes de ello, pues como les había mencionado, Florencia era su amor, y también de su padre termina alejándolo de Florencio. Al parecer en la historia parece que termina su padre matándolo o haciendo algo que resulta que fallece Florencio, y pues enloquece por una parte. Cuando fallece su papá, termina enloqueciéndose, y pues al final Pedro Páramo la tiene a Susana. Pero esa es la parte en donde dice que por más que Pedro Páramo tenía todo el poder, logrando con engaños, incluso llegando a matar a los que tenían terreno, se apropia de todo Comala, porque a un principio de la historia, Juan Preciado, quien busca a su padre, se encuentra con un personaje llamado Abundio, y pues él le menciona, dice, llega a Comala y dice, ves esa colina, esto es la media luna, ves la otra, es media luna. En realidad todo es media luna, porque Pedro Páramo era dueño de toda esa región. Pero en realidad, como Juan Preciado piensa en la historia, en lo que le había comentado a su madre, piensa encontrar un lugar hermoso, porque dice que había el olor a la tierra y demás, pero no encuentra eso cuando llega Juan Preciado, sino que encuentra un pueblo fantasma, y al final resulta que todos, con las personas con las que él conversa, son fantasmas. Y es una narración de la historia en la que tienes que ir dándote cuenta a medida que vayas leyendo. Tienes que identificar quién es el que está narrando, porque no es solo una persona, porque por la mayoría, por lo general, los libros que lees siempre te narran un solo relator. Pero en este libro te tienes que dar cuenta quién te narra, porque en una parte habla Juan Preciado, en una parte habla de vida de Pedro Páramo, en otra parte te cuenta Dorotea, que es uno de los personajes también de la historia. Y eso es lo más interesante también, porque tienes que darte cuenta en qué parte estás, quién te está narrando la historia. Y al final, bueno, tal vez quién algo más quieren agregar, Excelente. porque no quiero Excelente, hablar Beatriz. todo No, ya. sí, maravilloso, Beatriz. Aquí la que leyó y nos va a ayudar a salvar la noche es Carmen Rosa y Carolina. Pero vamos a darle la palabra a Carmen Rosa, que nos sigue desde Cochabamba. Carmen Rosa, adelante con tu comentario, lo que más te gustó. No sé si quieres comentar algo sobre lo que ya comentó Beatriz, continuar. Adelante, Carmen Rosa. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y a todas. No sabía quién había comenzado con el resumen, pero Beatriz me dices, ¿no, Dalia? Sí, ¿Qué es sí, quien sí, estaba hablando? Beatriz, sí, Beatriz. Sí, genial, genial. Realmente creo que siempre uno necesita averiguar más de lo que está leyendo, y más cuando las historias o la novela trata de diferente. Como ya dice, son diferentes momentos en el libro, son diferentes personas que los van contando, ¿no? Entonces, realmente, si uno lo lea de corrido, queda así como la imagen que mandó, para bromear de Homero, de que te quedas ahí sin creer que estás existiendo tú mismo, ¿no? Así como que soy un fantasma, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene una muy buena lectura. Beatriz, felicidades, y realmente creo que lo resumió bien a detalle. Supo manejar el hilo. Exacto, genial. Sí, averiguó más. Evidentemente las películas siempre alteran un poco, ¿no? El libro original, ¿no? Pero sí, al menos la estructura como tal sí la mantienen, ¿no? Entonces, pero sí te da otras ideas, ¿no? De lo que podría haber ocurrido, o las cosas que quedan sueltas o cabos sueltos los tratan de unir, así que excelente. Bueno,
yendo a mi punto de vista, realmente me encanta este libro. Es corto, pero te queda siempre con algo de qué podría haber sido, ¿no? O qué habría ocurrido. Ya, entonces a mí me gustó mucho este libro. Creo que es uno de mis propuestos, ¿no? Sí, yo lo propuse y ganó en votación. Realmente veo que a muchos les ha gustado, así que comparto eso. Es un muy buen libro. Al principio lo catalogaron como social, revolucionario, algo así, creo que también Beatriz mencionó eso, pero realmente tiene tantas facetas el libro que no lo puedes encasillar en un tipo de novela, digamos, ¿no? Entonces, eso es también algo que realmente encanta, ¿no? Al público que lo ha leído. Así que es muy bueno. Me encanta la trayectoria de cómo salta de un tiempo a otro. Y la parte que más me ha gustado y que creo que pese a todo lo deshumano o la maldad que puede haber acarreado la generación que trae consigo Pedro Páramo, es ese ensueño, ese amor que incluso al final, ¿no? Porque muere Susana, le lleva la muerte a él mismo, ¿no? Porque su existencia la unía a ella. Entonces, hay una parte del libro que dice, el amor hacia Susana San Juan era lo único limpio en aquella existencia tan trafaguada. Susana pesaba más en su conciencia que sus crímenes, los cuales solo habían sido un instrumento para alcanzar el poder. Susana San Juan era el único símbolo de residencia que le quedaba, la única forma tangible y hermosa por lo cual hizo tantas atrocidades. Ella significaba su perdón, así que al perderla se sentía el más desventurado de los seres humanos. Así que realmente se nota de que la existencia a través de otra persona se atraviesa un imposible, ¿no? Por eso hizo tantas cosas, ¿no? Era un sueño desde infancia que tenía con ella. Evidentemente toda su personalidad se rige en el poder, por eso hizo muchas cosas, ¿no? Injustas, y también dejó hacer, ¿no? Como a su hijo, ¿no? Etcétera. Pero este sentimiento que lo unía y que lo hacía sentir como humano era realmente Susana, ¿no? Y al morir ella, él también es como se desvaneciera, ¿no? Como que su existencia ya no tuviera sentido. Eso quería mencionar porque realmente me llamó la atención, ¿no? Porque siempre muestran a una persona cruda, fría, etcétera, pero siempre se nota en este libro que cada uno tiene su lado humano, ¿no? Entonces, esa parte quería mencionar. Y realmente este libro es muy bueno, así que yo creo que lo podemos recomendar a muchos que quieran, bueno, realmente contagiarse con nosotros también con la lectura. Eso es lo que puedo opinar, Dalia. Excelente. Ahora vamos con Carolina. A ver, Carolina, ¿qué nos puedes contar de lo que te gustó del libro? Si quieres comentar algo también sobre lo que ya comentó Carmen Rosa. Adelante, Carolina, con tu opinión. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, algo cortito, ¿no? Creo que me pareció interesante del libro, cómo navegaba el autor entre los dos mundos, ¿no? El de los vivos y el de los muertos. También me dejó con un sabor como si fuera algo sombrío, porque hablaba también de la muerte. Y tal vez los personajes mueren solos, ¿no? O sea, cada uno tiene historias bien solitarias y eso también me dejó pensando, o sea, es una novela a mi parecer que tiene, como decía Carmen Rosa, muchas facetas, es bien difícil encapsularla en una sola, pero eso es lo que yo más sentí, que tenía un tinte sombrío, que tenía como tintes o rasgos de soledad, o tal vez habría que ver también en qué momento de su vida ha escrito este autor este libro, o qué cosas estaba pasando en ese momento. Eso a mí me pareció extraordinaria la forma en la que navegaba por los dos mundos. Eso nada más.
Ok, muy bien, Carolina. Exactamente. Ya dijimos que a veces hay libros que hay que leer 2 veces o prácticamente si querés entenderlo rápido hay que hacerse spoiler, leer el final, no sé. Cada lector tiene sus tips para entender lo más rápido posible una historia, pero sí, muchos lectores dijeron que a veces en la primera lectura no entienden el libro porque justamente esta historia de Juan Rulfo está desordenada a propósito, dice. Es un desorden trabajado. Entonces, porque también es una manera de hacerlo interesante una historia y que el lector tenga ese desafío de poder entender los giros de tuerca que tiene el escritor, el autor, respecto a la historia. Entonces, y bueno, en este caso, así en lectura compartida o guiadas, es más fácil entender ciertas historias y compartiendo ideas también y opiniones que te aclaran y te ayudan a atar cabos. Entonces, en este caso, este libro de de Pedro Páramo ha sido comparado, está dentro de la lista de las, ¿cómo se llamaba esto? De mágico, literatura mágica. Siempre se me olvida, me cuesta un poco. Ya, está con Gabriel García Márquez e Isabel Allende, porque si ustedes leen historias como El amor en los tiempos del cólera, es el mismo argumento de Juan Páramo, donde el hilo conductor es el amor y bueno, justamente como dijo Carolina, ¿en qué tiempo está ambientado esta historia? Esta historia está ambientada en el año de la pera, no sé exactamente el, el año de que se ha escrito este libro, pero es en esa época donde abundaba el machismo y donde también se manejaba mucho el tema del dote, de la dote. Por eso es que Pedro Páramo y el protagonista de La Casa de los Espíritus se esfuerzan por tener dinero. Yo cuando leí La Casa de los Espíritus creí que no me iba a gustar, pero yo quedé fascinada con ese libro, así que se los recomiendo, que está dentro de este realismo mágico, esa es la palabra, está dentro de la lista del realismo mágico. Entonces, justamente el protagonista de La Casa de los Espíritus, él dice, él era un hijo de nobles, algo así, pero no tenía dinero y quería casarse con la pelirroja. Entonces dijo, voy a ir a trabajar en las minas, aunque tenga que arañar con mis dedos y sacar los metales, pero voy a ser millonario y me voy a casar. Y bueno, entonces es el mismo hilo conductor del dinero, ¿no? Acá en Pedro Páramo igual, él hizo muchos malabares, juegos chuecos para tener dinero, porque en ese entonces el hombre debería tener dinero para casarse, porque la mujer solo se debería quedar en casa, entonces tenía que proveerle, tenía que ser un buen proveedor el hombre, no como en la actualidad. Entonces, por esa razón que también los hombres, los varones, eran empujados, aunque sea de mala manera, hacerse la fortuna. Eso. Entonces, bueno, les recomiendo y me encantaría que lo lean. La Casa de los Espíritus lo leyeron para hacer las comparaciones. Y lo mismo, El amor en los tiempos del cólera, que esos 3 libros están dentro del realismo mágico. Bueno, Carmen Rosa leyó La Casa de los Espíritus. Yo creo que por eso le gustó Juan Páramo. No, pero está bellísimo. Yo también digo que estoy fascinada con Pedro Páramo. Esta vez sí lo entendí, porque lo había leído antes, ya que lo comentaba mucho un lector, y justo lo invité para que viniera a esta charla, pero no quiso. Me dijo, lo leí hace mucho tiempo y no tengo tiempo para releerlo, porque él era el que lo decía día tras día, lean Pedro Páramo, lean Pedro Páramo. Entonces yo le pregunté de qué trataba. Trata de que un hombre tiene hijos con todo un pueblo, y entonces yo dije, oh, qué interesante, ya lo leí porque, por curiosidad, pero no le entendí nada, pero dije, parece bonito, pero la verdad no entendí nada. Y ahora sí tengo totalmente claro el hilo de la historia. A través de la historia también es maravilloso, hay frases maravillosas, escenas sobre el incesto también. A ver, ¿dónde está este? Que esto es difícil de entender. Bueno, acá justamente se encuentra con Abundio, y lo que entiendo, con Susana San Juan no tuvo hijos, es lo que entiendo, no tuvo hijos Pedro Páramo. Y también
su favorito fue Miguel Páramo porque él era huérfano. No sé de qué mujer o fue adoptado, esa parte no le entendí. La cosa es que el cura se lo trajo a Pedro Páramo y a veces suele pasar eso, de que uno ama más a los huérfanos, ¿no? Que a un hijo que tiene mamá. Hay muchas personas que tienen ese sentimiento. Entonces yo creo que por ese lado, Pedro Páramo consintió mucho a Miguel Páramo porque era huérfano. Entonces lo consintió y lo malcrió, ¿no? Lo malcrió y después, bueno, murió Miguel Páramo, murió su caballo, que era algo de con C, era el nombre del caballo, que no me acuerdo. Después está el abogado también. ¿Cuál era el nombre del caballo? Colorado. Ah, Colorado, el Colorado. Bueno, y la verdad, no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo he escuchado muchas canciones mexicanas, muchos corridos, como se dijera, y la verdad que ahora me hace un poco de alusión, es como si esas canciones se hubieran basado en esta historia, porque bueno, supongo que esta historia es un clásico, la verdad, tuve el error de no averiguar el año de que se escribió, pero hay muchas canciones mexicanas que hacen alusión a alguna escena de esta historia. Entonces, y bueno, está en la época de la Revolución Mexicana también, y en la corrupción también que se da en las zonas rurales, como ser en los curas. A veces ir a las zonas rurales, quien tiene esa capacidad de como subyugar, quizás de esclavizar a los pobladores de esa zona, les va bien, porque es como dice el vivo vive del tonto, entonces el tonto de su trabajo es más fácil, es como hacerse la América en las zonas rurales. Entonces eso es lo que intenta también demostrar y denunciar esta historia, ¿no? Porque Pedro Páramo justamente venía de buenos padres que lo criaron bien, pero él siempre dijo, no voy a ser conformista como mis padres. Y el papá de él siempre le decía, tienes que ser un buen hombre, tener buenos principios, conciencia, qué sé yo. No, 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 no. Y así fue que se hizo millonario, ¿no? Jugando chueco, porque él no demostraba tener principios en todas sus acciones, principios morales y de esas cosas. Y por eso ahí está, pero y justamente como decía Carmen Rosa, parece frío y todo, pero él estaba persiguiendo un objetivo, que era técnicamente generar su dote para poder casarse con el amor de su vida, que es Susana San Juan. Y si mal no me equivoco, me gustaría que me corrijan, hay una escena donde creo que el novio de Susana, claro, un pretendiente de Susana, intenta robar a Susana, no sé si es Susana, por eso me gustaría que me corrijan, y Susana no quiere. Y después el papá también quiere proteger a Susana de Pedro Páramo, porque ya sabía el comportamiento de Pedro Páramo, pero al final no, pues hacen que se separen del papá e hija, y entonces mata al papá de Susana y ya termina casándose. ¿Está bien ese argumento? Me gustó mucho ese novio que le dijo a Susana, supongo, que quería robársela, pero Susana no quería porque yo amo a mi papá, yo soy la única que puedo cuidar a mi papá, así que no. Entonces me voy a ir con la otra que se desvive por mí, dijo, y no me acuerdo si se fue al final o no. Pero al final se terminó quedando con Pedro Páramo, pero ya cuando Pedro Páramo se casó con Susana, ya Susana estaba loca, pero a pesar de eso Pedro Páramo la seguía queriendo porque no le importaba, ¿no? Lo que le importaba es cumplir ese deseo de estar con ella. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna que quieran acotar algo más? Carolina, Carmen Rosa. Ronald, ¿qué te pareció? A ver, ¿dónde está Ronald? Ronald, ¿qué tal lo hicimos? A ver, ¿tienes alguna duda, Ronald? ¿Lo vas a leer? ¿Vas a ver la película? Ronald se durmió, se fue a la cocina. Se quedó dormido, Ronald.
No, ya voy a apagar el micrófono, me olvidé de que estoy en la sesión. Ok. Jonathan, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te pareció la historia? ¿Te convencimos de leer el libro o no? Tengo demasiadas preguntas, creo, por ahora no entiendo la mayor parte. Claro, sí, está bien. Sería bueno que veas la película, leas el libro, a veces, ese es un complemento, la película y el libro es un complemento. Sí, claro, justamente, como te decía, a veces con una sola vez que escuches la historia no lo vas a entender, porque hay que ir y venir, porque justamente esta historia está así como desordenada. Como en el caso de, no me acuerdo qué otro libro era el que empezaba, pero después empezaba como del final. No me acuerdo qué libro fue el que leímos y así era. Entonces, no era tan fácil entenderlo al inicio. Podría ser Creo que empieza del final. Sí, hay muchos libros que el inicio es el final. Podría ser, no me acuerdo, pero sí uno que leímos era así. Ok, bien, pues entonces, Jonathan, sé que no lo entendiste, pero esto se trata de puras almas. Es que también México, debe ser también por eso, porque México es muy devoto a las almas, digamos, creen mucho en las almas. Entonces, quien les gusta el tema de almas, esta historia le encanta, porque si tú crees mucho en las almas y lees esta historia, te vas a sentir identificado, como cuando dicen, ay, vino el alma de tal cual a despedirse y era porque se iba a morir y porque pasó por mi espalda o vio una sombra, era porque se iba a morir y se murió y así, ¿no? Entonces, todas esas supersticiones se aplican en esa historia. Entonces, por eso yo creo que hay mucha gente que se sintió identificada con esta historia. Ya. A ver, ¿alguna más? Carolina, ¿qué puedes acotar, corregir? Bueno, Carolina San Juan. en el momento de que contabas acerca del hijo, ¿no? De Miguel Páramo, bueno, creo que, bueno, sí se quedó sin mamá porque en el momento en el que nació él, su mamá murió, pero ese hijo era de Pedro Páramo. Y entonces el cura le dice, oh, que su mamá se murió, que él era su hijo, y la manera en la que lo convenció a Pedro Páramo de que lo adopte fue fue una simple apuesta, digamos, pulsetas con el cura, porque el cura le dijo, ah, bueno, tú, ¿qué vas a poder criar a un niño? Y él, por demostrarle lo contrario, le dijo, bueno, no te preocupes, yo lo crío. Y por demostrar fuerza, él lo crió. Eso podría aumentar. Excelente, excelente. Y la verdad, para criar un hijo se necesita mamá y papá, porque es el complemento, ¿no? Pero a veces la mamá lo hace mejor que el papá. El papá siempre es así, como así, distraído. Y justamente él no corregía a su hijo porque se cansaba de corregirlo, así que lo único que quedaba era consentirlo, ¿no? Cuando le dicen, Miguel está creciendo muy rápido porque está haciendo cosas absurdas para su edad, pero Pedro Páramo se hacía la de la vista gorda y no quería aceptar. ¿Ve? Y después creo que Miguel mató a alguien también, así que, y el abogado tenía que solucionar todo ese tipo de problemas. Y hasta que murió, pues Miguel Páramo, ¿no? Y también después mataron al caballo. Eso, ¿cómo sería para los animalistas eso? Solo lo mataron al caballo para que no sufriera, porque parece que el caballo también es igual que el perro, digamos, es fiel a su amo. Entonces, como Miguel murió, entonces pues el caballo estaba sufriendo, ¿no? Entonces lo mataron para que no sufriera el caballo. Entonces, o tal vez podía ver el alma de Miguel y estaba así a punto de enloquecer el caballo y todo eso. Y según dicen que también todas estas almas estaban en el purgatorio, ¿no? Y por eso andaban ahí penando, porque no hicieron las cosas correctas, no la enterraron. Había a alguien también que no lo enterraron justamente para que sufra, para que su alma sufra, digamos. La ahorcaron, creo, algo así, lo degollaron, y lo dejaron en una habitación que ahí que se pudra y todo, y no le rezaron nada a propósito, para que su alma
siga penando. Bueno, yo la verdad que no creo en esas supersticiones, pero por eso a los que sí creen en esas cosas se van a quedar fascinados con esta historia, ¿no? Entonces, y después a Damiana, creo, a Damiana Cisneros también la mataron, creo. Después, spoiler, que a nosotros nos encantan los spoilers, Abundio mató a Pedro Páramo, que es su hijo. Abundio era su hijo, aquí como está en las diapositivas. Fue uno de los hijos que mató a Pedro Páramo en tono de venganza. Entonces, bueno, esa es una parte como quien está siguiendo el hilo dice, ¡ay, qué bueno que lo mató! Y Donis y su hermana también tuvieron incesto, pero cuando eran almas, creo, eso entendí. Al final supe que había un incesto, pero con Donis y su hermana. Y Donis, cuando llegó, creo, Miguel, Donis se fue, porque parece que era que quería proteger a su hermana y no la dejaba, pero cuando ya llegó alguien, Donis se fue, se quedó libre, ¿no? Eso es lo que dice la historia. Así que, y bueno, aquí están los hijos de Pedro Páramo, Juan Preciado, Miguel Páramo, Abundio Martínez. Abundio era sordo porque había una dinamita, no me acuerdo qué estaban haciendo y se quedó sordo. Pero antes de eso creo que era el lleva y trae de las historias y los chismes del pueblo a la ciudad. Me causó mucha risa cuando dice, era el que llevaba, el que nos traía las noticias del pueblo, pero también sabíamos que era el que llevaba las noticias del pueblo a la ciudad. Era el lleva y trae, digamos, ¿no? Entonces, no sé, me dejó impactada esa escena. Y bueno, al final mata a su padre. Y las mujeres de Pedro Páramo, que no me acuerdo del tercero, que tenía que haber 4 mujeres, creo, en su vida, porque las 3 que fueron madre de sus hijos, y Susana, que no tuvo hijos, según yo, con Pedro Páramo, porque como llegó loca, entonces nunca se nombra que hubieran tenido algún hijo. Susana San Juan, Dolores Preciado y Martínez. ¿Quién sería esa? La otra. ¿Quién era la otra? A ver si ustedes me complementan, las mujeres de Pedro Páramo, que según yo eran 4. A ver, ¿quién más dice algún nombre? Nos queda 3 minutos por si acaso, así que paciencia. Y terminamos. Y nos vemos pronto, vamos a elegir el próximo libro y vamos a ver cómo lo leemos. Sí, lo vamos a leer en Zoom. Así que gracias a Carolina por sus comentarios, a Carmen Rosa, que ella fue la que la sugirió, y Carolina lo leyó en una noche, en 2 noches, solo que no se acuerda mucho. Pero quedó fascinada, ¿verdad, Carolina? ¿Lo recomiendas del 1 al 5? ¿Cuánto le pones a Pedro Páramo, Carolina? 5. A mí me gustó, la verdad. Me gusta mucho la forma de la natación. Primera vez que lees Pedro Páramo, sí. Sí, primera. Ya. Sí, está maravilloso y por eso como digo, quien ama el tema de las almas, porque hay muchas personas que aman el tema de las almas, les va a quedar fascinados porque es solo de almas y almas, de todo lo que, las supersticiones que las personas tienen en relación a las almas, ¿no? De rezarle, de hacerle esto, de que el alma, cuando una persona va a morir, siempre lo visita antes, entonces como una premonición o un presagio, ¿no? ¡Ay, ya murió! Hay escenas así maravillosas, ¿no? No sé, quien cree le puede suceder y suele pasar. Hay también cosas raras que están pasando y dices, ay, entonces algún ser querido va a morir y coincidentemente muere, ¿no? Y entonces uno ya llega a poner la confianza en esas señales, en esos señales que pasan antes de que esa persona muera. Entonces, y todo eso sucede en esta historia. Como ya digo, México, las personas de México son muy apegadas a estos temas. Por eso el tema de ¿cómo es Coco, que también es de almas, ¿no? La historia está basada en almas. Bueno, gracias a Jonathan, a Ronald, a Carmen Rosa, a Beatriz, Jonathan de Oruro, Carolina de Cochabamba, Ronald de Santa Cruz,
Carmen Rosa también de Cochabamba, y Beatriz de Potosí, Dalia de Santa Cruz. Bueno, nos vemos en el próximo libro. Vamos a elegir la votación, aunque muchos no quieren que sea a votación, porque nunca gana su libro. Pero no hay otra manera de elegir el libro, porque todos quisieran que el libro que sugieren sea leído, pero lamentablemente no es posible. Así que vamos a empezar a sugerir libros y a ponerlo a votación y ver qué libro gana para el próximo lectura, que vamos a empezar, yo creo, pronto. A ver, yo creo que el lunes podemos empezar la lectura. Bueno, tenemos primero que elegir en los libros, así que sugieran, y muchas gracias. Estamos a medio minuto de terminar la sesión. Gracias por esforzarse y darse un tiempo para comentar y compartir. Así que felicidades a Beatriz también, que se lució con su resumen. Sí, hay muchos lectores que hacen resúmenes maravillosos. Yo me quedo absorta